Bien, hoy 26 de marzo del 2021 vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a desarrollar esta sesión y la siguiente, el tema de estática. Vamos a ello entonces. En las clases anteriores nosotros hemos estado ya desarrollando las unidades de cinemática, ¿correcto? Bien, ahora en estática vamos a copiar acá la definición. Más que definición, algunos términos que son necesarios conocer. No es rojo. Bien, la estática. La estática es una rama de la física clásica, ¿ok?, que estudia a las fuerzas que intervienen en un sistema que está en equilibrio. Cuando digo sistema me refiero a un grupo, a un cuerpo, y al cual se le está sometiendo a una fuerza determinada. ¿Okay? Repito, es la rama de la física que estudia las fuerzas que interactúan a un sistema en equilibrio. La palabra equilibrio hace notar a un cuerpo que no experimenta ningún tipo de movimiento, o un cuerpo que, experimentando un movimiento, se dice tiene una velocidad constante. Entonces, si tiene una velocidad constante, no tiene aceleración. Entonces, un poco que contradice nuestro sentido común al momento nosotros de referirnos a la estática como un sistema de fuerzas que estudia, que interactúan en un sistema de equilibrio. La palabra equilibrio puede ser que para nosotros es que no se esté moviendo, o que estática, que no se mueve, ¿no? En realidad, el equilibrio lo experimentan los cuerpos que no experimentan movimiento, lo que nos dice nuestro sentido común, como también los cuerpos que están moviéndose pero a velocidad constante. Esa es la palabra. Y en el tema de cinemática, nosotros hemos visto que los cuerpos que experimentan velocidades constantes no tenían aceleración, ¿verdad? Su aceleración era cero. Es en el caso de MRU. Por ponerse un ejemplo, siempre les tomo este ejemplo. Si usted va a la calle y se para frente a un poste de alumbrado público, pues para usted, siendo usted el observador, ese poste no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Pero tomando el punto de referencia a usted. Pero si usted estaría pues en la Estación Espacial Internacional, supongamos que sea un astronauta, un par de kilómetros arriba en el espacio, y lograría situar el mismo poste de alumbrado público, notaría respecto a usted que sí se está moviendo. Recordemos que el planeta Tierra tiene dos tipos de movimiento, ¿no? El de rotación y el de traslación. Y aparte que el sistema planetario solar se está moviendo en el espacio, ¿correcto? Entonces, pues, mucho va a depender del observador, ¿ya? Entonces, repito, la estática es la rama de la física que estudia las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio. En ese sistema están los cuerpos. Cuando digo cuerpo, quiere decir que tiene masa. Y aquí he hablado de una magnitud, de fuerza. ¿Correcto? La fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud derivada, porque nace de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales, ¿ya? Pero también la fuerza es una magnitud vectorial. Cuando nosotros vimos el tema de magnitudes, les dije que en su momento explicaría por qué se conocen magnitudes, qué son las magnitudes vectoriales. Entonces, la fuerza utiliza, en física, las fuerzas utilizan un ente matemático llamado vector. Vector. ¿Correcto? Un vector es una construcción matemática que, para entenderlo de la manera más simple posible, geométricamente un vector se representa por una flechita. Ahí está. Bien fácil de entender.
Esta flechita tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen. Y respecto a la horizontal o a la vertical, va a tener una dirección que normalmente se nombra con un ángulo, ¿correcto? Y también va a tener un sentido hacia dónde está apuntando la flechita. Entonces acá vamos a apuntar, esta es su dirección, este es el sentido. Y además, en el tema de física, los vectores tienen un módulo o valor. Módulo también se le conoce como su valor. Entonces, repito, en física se representan los vectores geométricamente hablando, ¿no? En un gráfico. En física se utilizan, pues se representa mediante los vectores la fuerza, ¿ok? La fuerza, entonces, en física, en el tema de estática, son representados utilizando un elemento llamado vector. Los vectores tienen las siguientes partes. Tiene origen, o sea, de dónde nace el vector. Tiene dirección. La dirección se mide en ángulos normalmente sexagesimales. Tiene sentido, hacia dónde apunta la flechita, y tiene un módulo y valor. Desde ya debe quedar claro de que dirección y sentido no son iguales, ¿no? Dirección y sentido no son iguales. El vector es un concepto que es transversal a muchas disciplinas. Por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Los infectólogos hablan pues del vector de transmisión, ¿verdad? O antes en el dengue, en la malaria, ¿no? Se estudiaba pues la propagación, el vector de propagación de transmisión, ¿correcto? O seguramente si ustedes han visto alguna película donde está un piloto, el piloto, ¿no?, que está manejando o piloteando un avión, le va a pedir pues al controlador de tráfico aéreo que está en la torre de control un vector de acercamiento al aeropuerto. Entonces, dependiendo de la disciplina en la cual se esté trabajando, vamos a tener distintos usos de este término matemático llamado vector. Acá en el tema de estática se va a utilizar para representar las fuerzas, ¿sí? En el tema de estática se va a utilizar para representar las fuerzas, porque la fuerza es una magnitud vectorial. O sea, aparte del valor numérico, necesita otros datos para ser referenciado. Recordemos que había otro tipo de magnitud, la magnitud escalar, ¿no?, que solamente necesitaba un número y su magnitud. Por ejemplo, la masa, ¿no? 80 kilogramos y listo, nada más. El número y la magnitud, es una magnitud escalar. En cambio, la magnitud vectorial, como la fuerza, la presión, la velocidad, la aceleración, son magnitudes vectoriales que se representan mediante vectores. Necesitan, aparte del valor numérico y su magnitud, también se necesita saber el origen, de dónde está viniendo, su dirección y su sentido. En el tema pasado, por ejemplo, cuando resolvíamos casos me refiero a cinemática, cuando resolvíamos casos de dos móviles que están por encontrarse con la fórmula de tiempo de encuentro, yo les mencionaba, ¿verdad? Esos móviles están en la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces háganse esa idea que sentido y dirección no son iguales desde el punto de vista de un vector. Muy bien. Ahora bien, la fuerza, ya sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque utiliza pues un elemento matemático llamado vector que tiene las siguientes partes: origen, dirección, módulo y sentido. Pero la fuerza en el sistema internacional de unidades, y acá voy a mostrarles, la fuerza en el sistema internacional de unidades, como hemos aprendido, se mide en algo, ¿correcto? ¿En qué se mide? Pues se mide en newtons, ¿no? En newtons, pero no es la única medida. Cuando se está haciendo trabajos de laboratorio,
También se puede utilizar en dinas cuando hay muchas, una medida muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, y además el kilopondio. Y si quisiéramos trabajar en otro sistema internacional, en el sistema imperial llamado inglés, las libras fuerza, ¿no? El que se utiliza normalmente es el newton, se representa por la letra N mayúscula, ¿no? En honor pues a Sir Isaac Newton, ¿correcto? Pero bueno, ahora, acá debo hacer una acotación, una aclaración para todos. El kilopondio también se conoce como kilogramo fuerza. En algunos libros ustedes van a ver que lo abrevia así: kilogramo fuerza. Ok, el kilopondio es el kilogramo fuerza. kp se escribe también. ¿Dónde se ve eso? Es el equivalente en peso de la masa del cuerpo. Normalmente en el mundo normal en el cual nos desenvolvemos nosotros, bueno, cuando van ustedes a comprar, digamos, arroz, dicen, a ver, señor, dame 1 kilo de arroz, ¿no? ¿Qué hace el casero? Agarra pues su balanza, ¿no? Y pesa. Ahí está, 1 kilo, dice, ¿no? En realidad, ese es kilogramo fuerza, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos es kilogramo fuerza. ¿Por qué? Porque solamente decir kilo hace referencia a masa. La masa no es igual al peso. El peso es un tipo de fuerza. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de fuerza? Voy a adelantarles un poquito. Los tipos de fuerza que podemos nosotros encontrar son lo que les decía: el peso, que es un tipo de fuerza; la tensión, que es otro tipo de fuerza; y la compresión. No la comprensión, no, sino la compresión. El peso, ¿no? La tensión, lo que experimentan las cuerdas, las sogas, los cables al momento de ser jalados, ¿no? La compresión, lo que experimentan, por ejemplo, la pata de una mesa, tus piernas, las columnas de un edificio. El peso es un tipo de fuerza un tanto medio peculiar. ¿Por qué? Porque es la atracción gravitatoria que ejerce un planeta hacia una masa. No es igual, por ejemplo, el peso que ustedes tienen acá en la Tierra que el peso que experimentarían en la Luna o en el planeta Marte, ¿no? Como su masa es más pequeña, su fuerza de atracción es más pequeña, entonces su peso será distinto. Entonces, en el mundo científico, en el mundo de la ciencia, del estudio, el peso no es igual a la masa. En el mundo normal que nosotros vivimos, normalmente se dice kilogramos, ¿no? Vamos al mercado y compramos, dame un cuarto de tal cosa, hasta un cuarto, 250 gramos. No, en realidad debería llamarse kilogramo fuerza o kilopondio. Otro ejemplo, a veces que nosotros confundimos. Bueno, ahorita por la pandemia de repente no notan, ¿no? Cuando nos vamos a un chequeo médico, antes de pasar con el médico, normalmente hacen lo que se llama triaje. Nos miden la talla, el peso y la presión sanguínea. Además, a veces a los jóvenes les miden la temperatura, ¿no? A los viejitos les miden la presión sanguínea. Entonces, ¿qué te dice la enfermera o el licenciado? Ya, sácate los zapatos y ahí vamos a pesarte. Fíjate en la balanza, te dice, ¿verdad? La balanza es un instrumento de medición que lo que utiliza, ¿qué es? Mediante un resorte o un sensor, si es digital, calcula tu masa siendo atraída por la atracción gravitatoria. Entonces la enfermera ya apunta, ¿no? ¿Cuánto pesa el muchachón? 60 kilogramos, pone. Técnicamente tendría que ser kilogramos fuerza, pero ya está comúnmente aceptado así, pues, ¿no? Pero quiero que se hagan esa distinción y por favor desaprender eso. La masa no es igual al peso, ¿ya? De repente hemos aprendido para nosotros el peso es igual que decir masa. No, la masa no es igual al peso. ¿Cómo sería correctamente hablado? Kilogramo fuerza. Noten que en el sistema inglés sí se respeta esto a rajatabla.
Fíjese, porque la masa, por ejemplo, en el sistema inglés se mide en libras, ¿correcto? Pero el peso es en libras fuerza, o sea, la atracción de la masa por la gravedad, libras fuerzas, ¿sí? Pero cuando ustedes van a ir, si algún día les toca viajar a unos países anglosajones y visitan los supermercados, van a ver ahí que también en las etiquetas de algunas cosas que compran va a estar en libras, ¿no? Mi esto pesa 2, tantos libras, no le ponen libras fuerza, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora, al igual que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en cinemática, y como parte de la resolución de un caso o de un problema, era hacer una conversión. Me explico. Cuando nosotros estamos resolviendo, a veces observamos que el tiempo estaba en minutos, habría que convertir a segundos. O nos damos cuenta que la distancia estaba en kilómetros, habría que convertirla a metros. O viceversa. O la velocidad estaba en kilómetros por hora, había que convertirla a metros por segundo. Pero ese no era el problema en sí, sino era parte del problema. Parte del problema para poder solucionarlo. Igual acá. Pues vamos a tener casos en donde habrá que hacer alguna conversión. Y para hacer alguna conversión vamos a tener que utilizar esta tabla de valores, de equivalencias, para hacer conversiones. Permítame hacerles un recorte. Voy a hacerles un recorte y les voy a enviar por el chat de nuestro Teams. Ok, voy a enviarlo por el chat de nuestro Teams. A ver, esperemos que no demore. Les estoy enviando por el chat de nuestro Teams ese recorte donde están esta tabla y unos números ahí. Es humanamente posible olvidarse de esos números. Normal, nos podemos olvidar. Entonces esta tablita ya debe estar a partir de mañana o más tarde engrosando tu carrusel de fórmulas. Recordemos que estamos trabajando con un carrusel de fórmulas, ¿ok? No va a ser que cuando llegamos unidades más adelante y tengamos que hacer una conversión de algún valor de la fuerza, por ejemplo, no vamos a buscar en ese momento pues el archivo PDF donde estaba ese tema, ¿no? O no vamos a buscar en Google, porque en Google de repente va a tener otros símbolos. No vamos a googlear. Entonces esto ya va a pasar a tu libro, a tu formulario. Pues cuando estamos desarrollando algún caso, cuando estamos desarrollando algo, a un sistema, calculando alguna fuerza, y si queremos hacer una conversión, pues ahí va a estar la tabla, para pasar de newtons a kilopondios, o de kilopondios a dinas, o de dinas a libras fuerza, etc. Bien, ahí está. ¿Ya les llegó la tablita? ¿O no todavía? Llegó, ¿verdad? Muy bien, excelente. Les voy a pedir un favor, que algún compañero si puede compartir esta misma tabla en el grupo de WhatsApp que tenemos. Simplemente está fallando mi aplicativo. Cuando quiere enviar algo tarda bastante en enviar, o sea, en subir la información. De repente debe ser porque estoy compartiendo mi cámara, mi pantalla, ¿no? A ver si de repente hay un compañero voluntario ahí que pueda compartir también esta misma imagen en el grupo de WhatsApp que tenemos. Muy bien. Entonces, hasta acá la explicación corta, pero teórica y corta. Ahí está, muy bien, llegó del tema de estática, los conceptos iniciales. Ojo, no es todo. Muy bien, gracias al compañero José. Bien, entonces, resumiendo, la estática es una rama de la física que estudia las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio, ¿ya? Hay tipos de fuerzas, como el peso, que es la atracción gravitatoria de una masa; la tensión, que es la que experimentan las cuerdas, las sogas, los cables, las cadenas,
la compresión, que es lo que experimentan, por ejemplo, en la pata de la mesa, de la silla, sus piernas, las columnas de una construcción, de una casa, ¿no? Y las fuerzas en este tema se van a representar utilizando un vector. Los vectores tienen los siguientes elementos: módulo, sentido, dirección y origen. Muy bien. Aquí también se hace referencia, cuando decimos sistema en equilibrio, a una de las leyes de Newton. Ustedes saben que Newton fue un físico inglés que postuló algunas leyes fundamentales en física clásica, que es la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo en movimiento quiere seguir estando en movimiento, o todo cuerpo en estático quiere seguir estando estático, ¿sí? A no ser que interactúe sobre él una fuerza. Y les vamos a poner dos casos, dos ejemplos. Cuando a ustedes les toca ser pasajeros en una moto, o sea, atrás, y si el chofer no te indica que va a salir o sale intempestivamente, rápidamente, raudamente, ¿qué pasa con ustedes? ¿Van normal con la moto ahí sentaditos o experimentan algo? O de repente habrán visto ese tipo de cosas, ¿no? Está atrás el pasajero, arranca la moto, ¿y qué pasa con el pasajero? ¿Nunca han visto eso? Nunca han visto una moto. Bien, lo que normalmente ocurre ahí es que el pasajero pues quiere caerse, ¿no? Se cae, como que la moto lo deja, porque el cuerpo ha estado estático, ¿no? El cuerpo ha estado estático. Y claro, el cuerpo está estático, y como ha avanzado la moto, pues ha querido seguir estando estático y se cae por la persona, ¿no? Es cuando está estático. Cuando estamos en movimiento, nuestro cuerpo quiere seguir estando en movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes van en un ómnibus, en un colectivo, o en el tren, no sé qué transporte público utilizan, ¿no? Y como son ustedes jóvenes, les dan el paso a las personas mayores para que se sienten y quedan parados ahí, ¿verdad? Y cuando están yendo a una velocidad, y cuando frena o se detiene el carro, ¿qué pasa con su cuerpo? Su cuerpo también automáticamente se detiene. No, profesor, se va para adelante. Se va para adelante. Bien, tu cuerpo ha estado en movimiento y por la ley de la inercia quiere seguir estando en movimiento. En el ejemplo anterior, tu cuerpo ha estado estático y quiere seguir estando estático. Esa es la ley de la inercia. Por eso es que, por ejemplo, en la década de los 50 se estableció el estándar de los cinturones de seguridad para los autos, para contrarrestar esa fuerza, ¿no? Porque normalmente las personas, cuando había un choque, ¿no? Las personas que estaban dentro del auto, como su cuerpo está en movimiento, seguía pues en movimiento, salía del auto en parabrisas, salía volando, y nuevamente pues fallecían por el impacto de la cabeza en el piso. Entonces, por eso se estandariza los cinturones de seguridad. Por eso se estandariza el uso de cascos para los que van a manejar bicicletas, motos, motocicletas, aunque en nuestra realidad no se observa eso, ¿verdad? No se observa eso. Se utiliza solamente para evitar multas. Bien. Y además de eso, les decía que en este tema la fuerza se mide en lo siguiente: en newtons, en dinas, en kilopondio y en libras fuerza, ¿no? En kilopondio he hecho una aclaración que equivale al kilogramo fuerza, y es el que se utiliza normalmente en la calle, en el día a día, en el sistema sanitario, ¿ya? Y les he pedido de que no confundamos peso con masa. Una cosa es la masa, la cantidad de sustancia que se mide en kilogramos, y otra cosa es el peso. Aunque en el mundo real en el que vivimos ya se ha tomado por hecho de que es lo mismo, y valga la aclaración, no es así. Muy bien. Hasta aquí alguna consulta. ¿Alguna duda? Nada. No, profesor. Vamos a explicar algunos casos de conversiones, ¿ya? Que están desarrollados acá, pero están desarrollados utilizando reglas de tres simples, un tema que todavía no hemos visto nosotros en matemáticas, ya que hemos optado por una forma distinta de desarrollar las conversiones.
Muy bien. Nos dice ahí, expresar en Newton 18 kiloponios. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos aprendido a hacer las conversiones, ¿no? Los 18 kiloponios se abrevia como kp, igual a 18 kp, ¿cierto? Porque todo número es igual a sí mismo. Esto hemos visto también en el sistema de ecuaciones de matemática en el método de igualación. Es el mismo principio. Y en la derecha sí vamos a utilizar el factor de conversión. Ponemos un punto de multiplicación y una línea de fracción. Y vamos a nuestra tabla, ¿no? Porque queremos convertir kiloponios a newton. Vamos a nuestra tabla, checamos acá, queremos convertir kiloponios a newton. Entonces vemos de que un kiloponio equivale a 9,8 newtons. O sea, la lectura es así horizontal, ¿ya? De izquierda a derecha. Un kiloponio equivale a 9,8 newtons. Ese valor voy a utilizar, ¿ya? Ese valor voy a utilizar. Entonces digo, un kiloponio equivale a 9,8 newtons, ¿no? Recuerden, esos valores no los estoy inventando, ¿ya? Están ahí en la tabla, por eso es importante tener la mano en la tabla. Sacamos nuestro amigo la calculadora, ¿no? Decimos, acá eliminamos kiloponio con kiloponio y multiplicamos 18 por 9,8 es igual a 176,4, y ese resultado le ponemos acá, igual 176,4, pero ya en newton. Entonces 18 kiloponios expresado en newton equivale a ¿cuánto? 176,4. ¿Ok? De esa manera ustedes tienen que utilizar su tabla, los valores de la tabla, para hacer las conversiones. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos al siguiente ejemplo, que también está propuesto acá, pero está desarrollado también utilizando una parte de la red de 3 simple, ¿ya? Para que no se genere confusión. ¿Cómo van a trabajar ustedes cuando hay conversiones? ¿Cómo vamos a utilizar la tabla? Yo les estoy proponiendo utilizarlo de izquierda a derecha, horizontalmente. Hay otros autores que utilizan así en forma vertical. Incluso este caso 2 en el manual es resuelto así, con forma vertical, pero puede generar confusión en el alumno. Por eso vamos nosotros a optar de izquierda a derecha. Nos dice ahí, expresar en kiloponios 65 libras fuerza. Voy a apuntar el valor, 65 libras fuerza es igual a 65 libras fuerza. Y es acá en la derecha donde voy a utilizar el factor de conversión. Ahora voy a buscar, yo quiero representar de kiloponios, pero voy a pasar de libras a kiloponios. Entonces voy a mi tabla y busco el valor de libras. Quiero pasar de libras a ¿qué? A kiloponios, ¿verdad? Ese valor necesito 0,454. Recuerden, por favor, 0,454. Y digo lo siguiente: una libra fuerza equivale a 0,454, ¿qué cosa? Kiloponios. Elimino acá libras con libras, me va a quedar justamente lo que queremos determinar, ¿no? Kiloponios. Vamos a utilizar nuestra calculadora. ¿Dónde está nuestra calculadora? Aquí está. Y multiplicamos 0,454 por 65 y obtenemos 29,51, pero ya está en kiloponios. Entonces 65 libras fuerza equivale a 29,51 kiloponios.
De esa manera hay que trabajar las conversiones. No se confundan, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Dime. Una consulta. Siempre cuando le piden, por ejemplo, expresar en kilopones de 65 libras fuerza, siempre va a ser igual al 65 libras. O sea, lo que te mandan a convertir siempre va a ser igual en el mismo Sí. para poder convertir. Este método se utiliza evitando calcular aplicando regla de 3 simple. Como es un tema que todavía nosotros no vemos en matemática, entonces para no generar pues una mezcla de temas, entonces esta forma de hacer conversiones ya hemos aprendido desde la unidad de sistema internacional, nos seguimos manteniendo. Y debo hacer la aclaración porque un alumno que quiere estudiar, quiere repasar, va a ver el manual y va a ver que el caso 1 es resuelto de una manera, situándose en el valor de la tabla horizontalmente. El caso 2 lo es resuelto de otra manera, situándose con el valor de la tabla verticalmente. Entonces, acá les muestro cómo trabajar, igualo las mismas cantidades y es en la parte derecha donde voy a poner mi factor de conversión. ¿Cómo vamos a ubicarnos en la tabla? De lateralmente, de izquierda a derecha en forma horizontal. De esa manera vamos a hacer las conversiones utilizando esa tabla, porque es una tabla de doble entrada, por eso puede generar confusiones en el alumno. ¿A qué me refiero? De repente el alumno puede decir de esta manera, ¿no? Acá en este caso, libras fuerzas en kilopound es 2,2, voy a utilizar ese valor, ¿no? Pero eso le va a dar otro tratamiento al caso, o sea, el valor es otra forma de abordar el problema. Ya, este 2,2 iría ya a dividir. Por eso, para no generar esa confusión, estamos estandarizando esta forma de desarrollar. Cuando ya lleguemos al tema de red de 3 simple o compuesta, ahí podemos utilizar ya los otros métodos. ¿Alguna otra consulta? Ya, profesor. Muy bien. Aquí en el manual podemos encontrar unos 6 casos justamente del tema de conversiones. ¿Ya? 6 casos del tema de conversiones. Les voy a compartir por el chat esta imagen de a modo de práctica y a modo también de que ustedes comiencen ya a hacer sus pininos en las conversiones, porque ojo, en esta unidad no es que nosotros vamos o sea, no es que los casos terminen convirtiendo o calculando una conversión de un sistema a otro, no, es una parte del trabajo es hacer conversiones, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 7 minutitos para resolver por lo menos los 3 primeros casos. Por lo menos quiero que me intenten resolver los 3 primeros casos, ¿no? En el primero dice convertir 30 kilopondios a libras fuerza. Hemos visto algo similar. En el 4, convertir 205 kilopondios a newton. En el 5 son 2 casos en uno. Primero vamos a convertir 350.000 dinas en newtons. Y luego el otro caso es 350.000 dinas a kilopondios. Entonces en realidad vamos a hacer ahí 4 casos. ¿Ok? Muy bien. 7 minutitos, intentemos resolver por lo menos los 3 que hemos nombrado. En el caso número 8 nos dicen cuántos newtons se tiene en 250.000 dinas. Apuntamos ya el mismo procedimiento. 250.000, 1, 2, 3 dinas. Igual, y escribo lo mismo, 250.000 dinas. Tengan en cuenta que acá se utiliza una propiedad en la cual nos dice que todo número es igual a sí mismo, ¿ya? En la derecha ya viene el factor de conversión. Vamos a pasar de dinas a newtons. Vamos a chequear entonces, vamos a chequear la tabla. Aquí está la tabla de dinas a newtons. Voy a borrar lo que he garabateado antes, ¿ya? Y vamos a ver horizontalmente
para pasar de dinas a newtons es este valor, 10 a la menos 5. Muy bien, 10 a la menos 5. Entonces decimos que una dina o una dinas, hay pluraliza, ¿no? Hay un error ahí, es igual a 10 a la negativo 5, ¿qué cosa? Newtons. Elimino acá dinas con dinas y represento ese 250.000 como 25 por 10 a la 4. 10 a la 4 es 10.000, por 25 sería 250.000, ¿ok? Por 10 a la menos 5 newtons. Igual, en un tema habíamos nosotros utilizado una propiedad de potenciación que nos decía, si multiplicamos bases iguales, los exponentes se suman, ¿verdad? Pero en este caso se van a restar porque uno de ellos tiene un signo que es negativo. Y vamos a aplicar esta propiedad. 25 por 10, 4 menos 5 newtons, igual 25 por 10 a la menos 1 newtons. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Ahora, si quisiéramos ir netamente al número 250.000 dinas, si quisiéramos ir al número de 10 a la menos 1 significa 1 entre 10, entonces por 1 entre 10, entonces multiplicamos, 25 por 1 es 25 entre 10 a 2,5 newtons. Entonces 250.000 dinas equivalen a 2,5 newtons. Por eso es que el valor de las dinas se utilizan bastante en los laboratorios, sobre todo cuando vamos a medir unidades muy pequeñas, ¿ya? Unidades muy pequeñas. ¿Alguna pregunta hasta acá?